En este video te voy a mostrar cómo puedes fabricar un banquito para tu patio o jardín. Aquí lo que voy a hacer es primero cortar la melamina para que sea mucho más seguro al ponerlo en la sierra de banco. Esto lo haré con la sierra circular y pondré una guía de aluminio. Ya que tienes el trazo en donde se hará el corte, puedes empezar a pasar la sierra circular. Yo prefiero hacerlo con una guía para que el corte sea preciso, a diferencia de cuando cortamos a pulso. Medimos los 30 centímetros de corte con la sierra de banco para así obtener la primera parte de nuestro molde, que será el asiento. Y recuerda que siempre debes utilizar tu equipo de seguridad al utilizar herramientas. Para hacer las paredes del molde que forman una T, vamos primero a dibujar todas las medidas en la melamina. Estas te las dejo en pantalla. Apóyate de escuadras y de una regla T. Como el dibujo es en una sola pieza, decidí empezar a hacer estos cortes con la sierra caladora. Pero en este momento me di cuenta que no eran tan resistentes como pensé. Así que pensé que había que hacer una versión más sencilla con puras tiras, en donde formaremos las T's por medio de 2 piezas cortando 4 tiras horizontales y 4 verticales. Tenemos nuestras 4 tiras de 41.5, nuestras otras 4 tiras de 5.5 de ancho por el grosor que tiene la melamina. Y el largo, no importa tanto el largo por el tipo de molde que vamos a armar, pero es de 34 centímetros y nuestro cuadrado de 30 por 30 centímetros. Vamos a hacer el armado de esta T, por así decirlo, que debe quedar algo así. Recordemos que un lado va a quedar ligeramente más largo que el otro, así que vamos a marcar el centro, que serían 15 centímetros de un lado a otro, y lo vamos a hacer de los dos lados. Esto es con la pieza de 5.5 centímetros. Teniendo marcado el centro de nuestra primera pieza, hacemos lo mismo con la tira de 4 centímetros. Aquí serían a los 2 centímetros. Esta línea nos va a ayudar a que se vaya derecha la alineación. Y lo marcamos del otro lado también, para que ahorita que armemos con esta pieza que vamos a necesitar, esto puede ser un retazo y que va a ser el sostén o soporte de la T, que ya cuando lo hayamos puesto y que no veamos la línea, por el otro lado darnos cuenta si realmente quedó alineado. Por eso es que hicimos los dos dibujos. Antes, con una broca como esta avellanadora, primero una línea guía y el cono para el tornillo, vamos a hacer unas perforaciones aquí. De un solo golpe podemos hacer la guía y el avellanado. Esta va a ir un poquito más arriba del ras por el tipo de molde y vamos a ponerlo con unas prensas. Y el tornillo que vamos a utilizar es de 1 pulgada, de estos negros o de tabla roca. Podemos ver entonces cómo quedaron las líneas por el otro lado, para saber que sí lo escuadramos bien y que está al centro. Y la razón por la que sobra un poquito más es como lo han visto en mis otros videos, en donde esta parte sobresale, al igual que en aquel lado y aquel lado. Ya lo vamos a armar y se va a entender un poquito mejor si es que no has visto los otros videos. Tenemos nuestro cuadro de 30 por 30 centímetros y la primera parte sería marcar en donde vamos a hacer las perforaciones. Lo alineamos bien aquí en la esquina, este sobresale. Este es el grosor de la melamina y aquí vamos a hacer 2 o 3 perforaciones. En este caso yo lo voy a hacer de 2, una aquí y otra aquí. Un detalle importante es que aquí yo dibujé por dentro del molde, pero la perforación o el avellanado debe de ir de este lado. No se hizo el dibujo así porque no nos hubiera dado la oportunidad de hacerlo, pero ya nos da una pauta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto?
hacer una perforación sin el avellanado aquí, o mínimo, esto no se va a notar. Volteamos la pieza, repetimos el proceso del otro lado, acomodamos y ahora sí podemos poner el tornillo en algún canto. Teniendo esta perforación con la misma broca guía, vamos a hacer la guía hasta el otro lado para que llegue aquí y que la melamina no se vaya a quebrar. Recuerda que esto tiene que estar muy bien alineado. El tornillo que se va a utilizar es de 1 pulgada 1/4. Quedó perfectamente alineado aquí. Vieron que con la guía fue mucho más fácil y no se forzó la melamina. Este mismo proceso lo vamos a repetir en todos lados. Antes de mostrar el molde como va armado hasta ahorita, agarramos el centro de esta pieza de aquí, la vertical. Un aproximado, no tiene que ser muy precisa. En este caso, por la guía que ya tenía, la pieza queda intacta y esto lo hacemos con los 4 lados o las 4 esquinas. Tenemos armada nuestra primera parte del molde. Este es el asiento. Recuerden que el vaciado siempre se hace boca abajo y ya tenemos los tornillos en todos lados. Lo que vamos a hacer ahora es cortar los rectángulos o las paredes del molde que van a formar la cruz en el centro. Tenemos entonces 4 cuadritos de 15 por 15 centímetros y 8 piezas con sus cortes a 45 en un lado. Ya ahorita veremos cómo lo vamos a armar para las paredes del molde del banquito que está aquí. Este es el molde como lo llevamos armado y este va a ir aquí. Exceden un poco la medida del canto, como se puede ver aquí, un poquito sobresale, pero esto es para no batallar al momento de atornillar. Entonces la idea es que estas dos otras piezas que están acá, las que tienen cortes a 45, se van a juntar formando 90 grados y luego también las vamos a atornillar, pero por el lado de abajo, para que amarre esta pieza con esta, y posteriormente estas las vamos a atornillar de este lado para que agarre esta tira de aquí. Con este método nos aseguramos que el tornillo no pase por el otro lado de la melamina y quede intacto, y que el desmolde sea mucho más fácil para no tener que meter tornillos por el interior y que esto se vuelva una sola pieza. Ahora vamos a encontrar en dónde van a ir las perforaciones para juntar esta pieza con esta. Recordemos que el avellanado va a ir de este lado ahora. Ya tenemos estas perforaciones, ahora vamos a sacar las perforaciones verticales que se van a unir con la tira de la T. Esto lo vamos a hacer con medidas, sabiendo que son 13 centímetros desde este lado. Redondear aquí y esta parte de abajo nos sirve para que el desmolde no sea complicado, y le vamos a poner un poco de acrílico. Hacemos una guía para que la tabla de este lado no se vaya a agrietar y así ponemos el tornillo. Esto mismo lo repetimos en toda la hilera y en las partes de aquí abajo y en las 4 caras. Esto es entonces lo que llevamos de avance con la primera cara en 90 grados. Así se debería de ver armada. Haremos esto mismo con este y este otro lado.
para poder completar la cruz que va en el centro. Así se ve nuestro molde ya armado. Una de las cosas que más debemos cuidar son los escuadres y las medidas para tener un buen resultado. Es momento de preparar la mezcla para hacer el vaciado. Usaremos 25 kilogramos de este concreto en seco de la marca Uniblock, y también en este proceso debes utilizar tu equipo de seguridad para el polvo. Este costal ya tiene cemento, arena y piedra. Le agregaremos también fibra de micropolipropileno para no utilizar varilla, y de igual manera usaremos el color para cemento de la marca Uniblock en color rojo óxido. Agregamos el agua y notaremos cómo funciona el color sobre el cemento gris. Mezcla todo hasta tener la textura que verás a continuación. Ya puedes empezar a hacer el vaciado, y cada cierto tiempo con un martillo de goma vibra para que la mezcla empiece a bajar. Esto también nos ayuda a que la parte de abajo, que es el asiento, se llene por completo y nos quede el cuadrado que necesitamos. Cubre con un hule para que este no pierda humedad y deja secar por 48 horas. Ya han pasado 48 horas y vamos a empezar a hacer el desmolde. Así se ve por abajo nuestra pieza. El resultado es extraordinario para lo que estamos haciendo, que es un banco de concreto totalmente aparente. Y las paredes también se ven muy naturales, con este tono de un rojo óxido tipo piedra. Ponle un sellador a tu banquito, sobre todo si este va a estar en el exterior. Y el molde yo lo hice pensando para que al menos me sirviera por 4 vaciados y tener 4 banquitos. Puedes notar también que el concreto en el asiento quedó perfectamente liso y que tenemos un producto de calidad. Ahora puedes fabricarlos y ponerlos en donde tú quieras. Y no olvides seguirme a este canal, seguirme en mis redes sociales y dejar tu reacción. Así me ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido para que tú también puedas fabricar piezas de diseño de concreto.